Bien, acá vemos una válvula con su posicionador. Presten atención a este detalle, que es este... Ay, esto que está acá es el posicionador. Esto es lo que mide la posición del vástago y se lo lleva a esto, que es el controlador. Y según la señal, acá se debe conectar la señal neumática y acá la señal eléctrica. Entonces, según la señal eléctrica y lo que mide acá, esta es la salida de aire, ¿ven? Que va a la campana. Entonces, bueno, según esta posición y la señal de entrada, el controlador de válvula o el posicionador garantiza la posición en todo momento. Bien, otro elemento muy común son los repetidores o booster, que lo que me permiten es aumentar la capacidad del aire de la señal neumática cuando, bueno, tengo que recorrer distancias grandes o cuando necesito un volumen mayor. En general, las líneas neumáticas, como les dije, se utilizan caños muy finitos, siempre por debajo de un cuarto pulgada, o sea, 6 milímetros, 6,3 milímetros, lo cual hace que el caudal que pueden llevar es relativamente baja. Si yo por algún motivo necesito mover, digamos, una válvula, un actuador de válvula con un diafragma muy grande, voy a necesitar mucho volumen de aire. Y con ese cañito tan finito me va a ser imposible, digamos, no imposible, me va a llevar mucho tiempo inflar el diafragma. Mucho tiempo puede ser 2 o 3 segundos, ¿no? O 5 segundos. Pero bueno, si necesito velocidad de respuesta rápida, entonces lo que puedo hacer es poner un booster de proporción 1:1, o sea que lo que hace es mantener la presión, pero aumentar el volumen. ¿Está? Presión 1:1, pero aumento el volumen. También otro elemento necesario para las válvulas de control son los microinterruptores de final de carrera. Son básicamente unos interruptores que se colocan en la parte, en el límite superior y en el límite inferior de la válvula. Bueno, en este caso no están porque tiene posicionador, pero si no se ubican uno acá arriba y otro acá abajo, y le mando una señal al controlador avisándole que la válvula ya llegó al tope, que no mande más señal porque no va a obtener más apertura, ¿no? Y también las válvulas solenoides, que son válvulas on-off, se utilizan para habilitar y deshabilitar la válvula. Por ejemplo, el suministro, no conviene que una válvula, si no, una válvula de control está cerrada, digamos, no está fuera de operación, no conviene que quede presurizada para evitar el desgaste de los sellos y algunos problemas que podría traer. Entonces se le corta el suministro de aire. Se le corta, bueno, con este tipo de valvulitas que son las válvulas de solenoide. Tienen este aspecto, son muchísimo más baratas obviamente que una válvula de control, pero lo único que hacen es abrir y cerrar. Esto que está acá abajo es el cuerpo de la válvula y esto es el solenoide, que bueno, se pueden reemplazar porque como son una bobina a veces se queman y uno los puede cambiar. Bien, vamos a hablar un poco ahora de la parte más pesada de las válvulas. Todo esto fue más descriptivo, vamos a meternos un poquito en la matemática. La función de la válvula, la función f de x que vimos recién, que es la característica inherente, es la expresión, es la relación, mejor dicho, que existe entre la posición del vástago, o sea, como porcentaje de apertura, porcentaje del recorrido total, y el caudal que la atraviesa. ¿Bien? Bueno, para una determinada caída de presión, el flujo que atraviesa la válvula es kbs por f de x por la raíz del delta p. Y el caudal máximo que va a atravesar esta válvula es cuando la válvula esté totalmente abierta, o sea que f de x valga 1. ¿Bien? De ahí es donde vemos que f de x es la relación entre el flujo en una posición de la válvula determinada y el flujo máximo. Justamente, ese es el porcentaje de apertura. Bien, acá tenemos las curvas según el tipo de obturador que tiene nuestra válvula. Si tenemos una quick open, una apertura rápida, vamos a tener este tipo de respuesta. O sea, esto es caudal y esto es apertura. Esta es la lineal, que varía de manera proporcional. Y tenemos la isoporcentual, la cual al principio no abre mucho y después en los últimos centímetros de recorrido abre la mayoría del. Bien, las válvulas lineales, justamente su f de x es igual a x, ¿no? F de x igual a x. Y su ganancia estática es igual a la derivada, la ganancia estática de la válvula va a ser la derivada del caudal respecto de x, que va a ser 1, y va a ser igual a f de x. ¿Bien? El flujo máximo. Si yo derivo esto, f de x es x. La derivada de f respecto de x me va a dar 1, por lo tanto, va a ser quedar kbs por este delta p, que es igual a f de x. ¿Bien? Esto es un poco lo que digo acá. Bien.
La válvula isoporcentual tiene esta característica, f de x igual a r a la x menos 1. Acá, R es la relación entre el flujo máximo y el flujo mínimo, y la ganancia estática delta, considerando una caída de presión constante, va a ser la derivada de f respecto de x, que en este caso es logaritmo de r. Bien, f por logaritmo de r. Fíjense que acá el KB, la ganancia, va a depender del caudal. No se confundan KB con KBS. KBS es el coeficiente de válvula que vamos a buscar en la tabla. Ustedes ya lo utilizaron en las operaciones 1 cuando calculaban o diseñaban una válvula. Ahora, el KB es la ganancia y está relacionado con el KBS, obviamente. En el caso de la lineal, fíjense que KB es KBS por la raíz delta P sobre el peso específico. Y en el caso de la válvula isoporcentual, bueno, no utiliza en este caso el KBS porque bueno, no está en la expresión. Bien, sucede que esta es la característica instalada de la válvula. Cuando nosotros instalamos la válvula en un sistema, en un proceso, esta válvula va a interactuar con las caídas de presiones de los otros elementos que estén en la línea, en el caño, en la tubería. Y entonces la caída de presión, el comportamiento de la válvula, se ve afectado por los elementos que tiene agua arriba y agua abajo. Vamos a poner esto un poco con un ejemplo. En este ejemplo se aclara un poco. Tenemos un tanque con un nivel constante de líquido. Tenemos un equipo, el que sea. Puede ser un serpentín, puede ser un filtro, puede ser lo que ustedes imaginen. Un calentador, un intercambio de calor. La cuestión es que acá, a la salida de este equipo, vamos a poner una válvula. Está claro que la presión de descarga es presión atmosférica. Y si la presión del líquido está siempre constante, porque la mantengo con un flotante, por ejemplo, la caída de presión entre estos dos puntos va a ser siempre constante. Y igual a esta altura. Hasta ahí estamos bien. Luego, si yo abro o cierro esta válvula, lo que va a suceder es que si la presión total, digamos, la presión total es la suma de las dos presiones, PL es la presión en el equipo, en la línea, y PB es en mi válvula. Si yo modifico mi apertura en mi válvula, modifico la caída de presión acá, por lo tanto estoy modificando la caída de presión en el equipo. Y dicho de otra manera también, si en mi equipo me cambia la caída de presión, me va a cambiar la caída de presión a la válvula. Por lo que estamos viendo, estos dos elementos van a interactuar, no son independientes. El equipo, la caída de presión del equipo depende de la válvula y la caída de presión de la válvula depende del equipo. Bien, siempre y cuando el delta P el delta de presión total sea constante. Bien, en régimen, vamos a suponer que el equipo es un tubo. Bien, un tubo es un equipo, un proceso, un proceso de transporte. La caída de presión en una tubería con régimen turbulento es esa que se presenta acá en la fórmula, F cuadrado sobre KL cuadrado, donde K es la resistencia como ofrece la tubería. Entonces, reemplazando el delta P de la válvula por la función que corresponde, que vimos hace un ratito, ahí está, igual a KBS por F de X por raíz de delta PB, y la caída de presión en la línea como F cuadrado sobre KL cuadrado, tenemos esta expresión. Si la apertura de la válvula es igual a 1, el delta P total me va a dar esta expresión, porque si la apertura es total, el caudal es el máximo. Entonces reemplazo el caudal máximo, acá, caudal máximo cuando la apertura es, perdón, este caudal cuando la apertura es total, se transforma en caudal máximo. Y entonces obtengo esta expresión. Y acá puedo reemplazar, claro, y el delta P, disculpen, el flujo máximo se obtiene con la caída de presión en la válvula mínimo. Eso también lo charlamos en el capítulo anterior cuando vimos caudalímetros. Caudal máximo, máximo caudal, mínima caída de presión. Por lo tanto, podemos reordenar un poco esta ecuación. Si quieren, ustedes pueden tomarse el trabajo de hacerlo. La reordenan y ya se podría llegar a esta expresión que está acá, en donde ese f de x es la característica instalada de la válvula, que está relacionada con la característica inherente, que es esta que está acá, pero que depende de un factor que es R, que es la relación entre la caída de presión mínima en la válvula